aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana. En el nombre de Jesús. Tome asiento, por favor, iglesia. Esta mañana sean todos bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestros amigos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Saludamos también a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube con nosotros en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús les saludamos y les bendecimos. Una pregunta para nosotros: ¿habrá alguien que nos está visitando esta mañana? ¿Hay alguien que está por primera vez que nos está visitando? ¿Hay alguien que levante su mano? Levante su mano. ¿Hay alguien por primera vez que nos estemos esta hora? ¿Alguien que nos visita? ¿Hay alguna visita? ¿Alguien que esté en esta hora? Tal vez allí en las redes, tal vez hay alguien nuevo. Les bendecimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús y sean todos cordialmente bienvenidos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 20. Esta es la base de nuestra predicación en esta mañana. Mateo 7:20, lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta hora. Dice la palabra: así que por sus frutos los conoceréis. Ese es el título de nuestra enseñanza en esta hora. Por sus frutos los conoceréis. Y entonces la palabra del Señor nos habla en Mateo capítulo 7, versículo 20, que el Señor Jesús lo menciona. Pero para poder mirar esta enseñanza del Señor Jesucristo, tenemos que mirar el Sermón del Monte, que comienza desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Es el Sermón del Monte. No es solamente el pedacito del capítulo 5, no. El Sermón del Monte es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El Señor Jesús está predicando y está enseñando. Mira lo que dice 5:1. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él. ¿Quién? ¿Quiénes vinieron a él? Sus discípulos, dice la palabra del Señor. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces miren la palabra del Señor Jesucristo, cómo nos habla a nosotros en esta mañana. El Señor va al monte y se lleva a sus discípulos y se sientan ahí. Hay una gran multitud de personas, pero Él quiere tener cerca ¿a quién? A sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que viendo la multitud tuvo compasión de ellos. Y dice la palabra que entonces vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. La pregunta para nosotros en esta mañana, de todos nuestros hermanos allí por las redes, es: ¿quién es un verdadero discípulo? ¿Qué podríamos decir? ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿El que qué? El que sigue las pisadas, y el que recibe y el que entrega, el que sigue la voluntad de Dios. Ese es un verdadero discípulo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: un verdadero discípulo es quien ha tenido un verdadero arrepentimiento. Aquel que ha tenido un verdadero ¿qué? Y aquí es cuando el Señor Jesús nos confronta en esta mañana y trae a sus discípulos, porque han tenido un verdadero arrepentimiento. Entonces mire, el Señor está predicando y dando esta palabra. ¿Quién es el que lo predica? El Señor Jesucristo. Y nosotros hoy estamos siguiendo esas enseñanzas de lo que Jesús nos quiere hablar y lo que Jesús nos quiere enseñar en esta hora. Y Jesús, comenzando ahí en capítulo 5, dice: pero ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuántos somos sal en esta hora en el nombre de Jesús? Y dice la palabra: pero ustedes también son la luz del mundo, porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice la palabra en el versículo 16, 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice la palabra. Y dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Entonces mire, el Señor Jesucristo inicia su sermón hablándole a quién, a sus discípulos, y a enseñarles. Entonces la pregunta para nosotros: ¿cuántos somos discípulos? ¿Cuántos somos discípulos de Cristo Jesús? ¿Cuántos somos seguidores del Cristo vivo, del que cambia, del que renueva, del que transforma nuestras vidas?
Eso somos nosotros, somos discípulos. Pero mire que el Señor Jesucristo nos aterriza. Capítulo 7, versículo 13. Y ahí es donde el Señor nos quiere hablar en esta hora a cada uno de nosotros. 7:13. Y dice el Señor Jesucristo: la puerta estrecha. Y dice la palabra: entrad por la puerta estrecha. 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Quién habla Jesús? Que nos esforcemos para entrar por la puerta estrecha. ¿Es fácil entrar por la puerta estrecha? No, porque ¿qué? Cuesta. Pero estamos, ¿para quién es la palabra? Para los verdaderos discípulos. Y ustedes, hermanos, en esta mañana, iglesia preciosa, y todos los hermanos que están allí en las redes, tendrán que tomar una decisión. ¿Una decisión por quién? Por Cristo Jesús. Si somos unos verdaderos discípulos, ¿sí o no? Y el Señor Jesús comienza su palabra ahí en 7:13, siguiendo y diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Entonces, seguir la puerta ancha, ¿es fácil o no? La puerta ancha. Pues la puerta ancha entran todos, ¿verdad? Todo el que quiera. Pero la puerta angosta, la puerta estrecha nos cuesta. Cuando usted, un ejemplo, cuando uno entra al estadio o va a un espectáculo, ¿cómo entramos? ¿De a uno? En uno. ¿Cada uno con qué? Con su boleta, da su tiquete y lo requisan y le quites el cinturón y bueno, porque la puerta estrecha no es para todos. Y entonces nosotros en esta mañana tenemos que entender si vamos a seguir por la puerta estrecha o queremos andar por la puerta ancha que conduce a la perdición. Por eso en esta mañana estoy diciendo, iglesia, nosotros al finalizar esta palabra, usted tendrá que tomar una decisión. Juntos, ustedes y junto conmigo tendremos que tomar una decisión. Pero la palabra está diciendo: esforzaos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, a la muerte, dice la palabra. Entonces el Señor está haciendo muy claro que hay dos caminos, que es lo que nosotros tendremos que decidir en este día. O usted sigue por el camino angosto que cuesta. ¿Por qué no nos pregunta para nosotros? ¿Por qué no nos gusta el camino angosto? ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta? Porque es incómodo. ¿Por qué más? Porque cuesta. ¿Por qué más? Porque es difícil. Porque no es fácil. Porque seguir y entrar por el camino angosto no significa morir. ¿Morir para quién? Para Cristo Jesús. Pero nosotros queremos seguir en nuestra carne, ¿verdad? Que nos cuesta hacer morir. Y el Señor entonces está diciendo por medio de su palabra: y muchos son los que entran por ella para la perdición. Dice: la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, dice la palabra. Y entonces aquí es cuando nosotros nos vemos confrontados, cuando Jesús dice: oiga, hay muchos que van por la puerta ancha. ¿La puerta ancha nos cuesta alguna dificultad? No, no nos cuesta nada, porque es fácil ¿qué? Entrar. Es muy fácil entrar, ¿verdad? Pero entrar por la puerta angosta nos trae dificultades y tenemos que renunciar a tantas cosas, que es lo que nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios, no queremos hacer, porque queremos solamente la puerta ancha, la fácil, donde nos digan: no, tranquilo, no hay problema, es un cigarrillito, una tomatica, una rumba, eso no hay problema, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta escuchar. Pero cuando nos dice: oiga, no, dice la palabra que nosotros tenemos que entrar por la puerta estrecha, ahí nos incomoda, ¿verdad? Y nos cuesta hacerle caso al Señor. Nos cuesta, a ustedes y a mí, claro. Ay, pastor, ustedes no, sí, también nos cuesta. Y dice la palabra, sigue diciendo la palabra, versículo 14: porque estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida, y pocos, que dice la palabra, y pocos son los que y pocos. Y entonces aquí nosotros nos vemos confrontados cuando la palabra, cuando el mismo Señor Jesucristo está predicando y dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Pero dice: y pocos.
son los que la hallan. Jesús lo enfatiza. La pregunta para nosotros en esta mañana: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entrar por esa puerta? A renunciar a tantas cosas que queremos hacer, porque a mí me parece, porque yo creo. Muchos de nosotros decimos amar la palabra. ¿Cuántos amamos la palabra? Amén. La pregunta es: ¿por qué no la cumplimos? ¿Por qué no la obedecemos? Porque tal vez cada uno de nosotros tenemos diferentes interpretaciones y uno dice: no, esto sí, esto no. No, tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor, no lo que yo creo y lo que yo pienso. No, no es como mi parecer o como a mí me gusta. No, nosotros somos los que tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesús nos aterriza, ¿verdad? Nos aterriza, porque comienza ya en el capítulo 5 y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, y bienaventurados, es decir, que somos doblemente bendecidos. Y todos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor nos aterriza en este capítulo 7, 13: entrad por la puerta estrecha. Y ahí es donde nosotros nos vemos confrontados para mirar ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esos falsos, cuando dice la palabra que entrad por esa puerta estrecha, dice que nosotros necesitamos que, Señor, ayúdanos, porque necesitamos, tal vez hay muchas cosas que nos sobran y Dios tendrá que pulirnos. ¿Es fácil cuando Dios nos está puliendo? ¿Es fácil cuando Dios nos dice: oiga, no me gusta esto de ti? Y nosotros decimos: Señor, pero yo te amo. ¿Cuántos amamos a Cristo? Amén, decimos amén, gloria a Dios. Pero dice: ¿por qué no cumple mis mandamientos? Si me amad, cumplí ¿qué? ¿Cuántos queremos ser discípulos de Cristo? Y el Señor dice: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos queremos tomar la cruz de Cristo Jesús y seguirlo? ¿Ve que bajan los amenes? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque tomar la cruz de Cristo Jesús significa que morir. ¿Morir al qué? Al yo, morir al pecado, morir a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y entonces queremos que la palabra de Dios, y queremos que la iglesia no nos hable de eso, y queremos que más bien la palabra se acomode a nosotros, y no queremos seguir la palabra, la obediencia a la palabra. Por eso cada uno hace lo que bien le parece hacer, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo Jesús en esta hora, y nos está hablando. Y el Señor dice, versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? ¿Son qué? Lobos. Son lobos rapaces. Entonces miren la palabra: guardaos de esos falsos profetas, de esos que te dicen: no, tranquilos, no hay problema, Dios es amor. ¿Y Dios es amor? Sí. Pero un hombre de Dios, un predicador, que no lo juzgo yo, que lo juzgue Dios, ¿verdad? Su palabra, dijo: no hay problema, los homosexuales también entrarán al reino de los cielos. Y entonces ahí tenemos que decir: espere un momentico, porque la palabra lo condena. Dios, así sea homosexual, el que habla mentira, el que hace engaño, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, no solamente por el lado de los homosexuales, no, porque pero el Señor los ama, sí, pero no ama su pecado. Y esa es la gran diferencia. Y no podemos decir que entonces Dios se va a gloriar por eso. No, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso somos verdaderos ¿qué? Discípulos. ¿Cuál es un verdadero discípulo? El que viene, el que es un genuino arrepentimiento. Por eso dice la palabra: por sus frutos nos conocerán. Y entonces, ¿verdad que no es fácil? Por eso Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha nos incomoda. Porque es más fácil andar por ¿qué? Por la puerta ancha, ¿verdad? Es más fácil andar por ahí, porque ahí no nos incomoda, no hay problema. Cada uno hace lo que bien le parece, que no, yo voy allí, yo voy allá. No, es que allí, ahí como que son muy fuertes. No es que allá son muy, no, es que allá los pastores entonces son muy celosos y entonces no hablan la palabra así como es. No, la palabra es como es, y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso nos tiene que costar a nosotros, nos tiene que decir: oiga, Señor, ayúdanos, porque el Señor nos manda que entremos por la puerta angosta. Y dice la palabra entonces: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos ¿qué?
rapaces. Todo aquel que te dice no, tranquilo, no hay problema, ¿verdad? Eso, Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos, pero necesitamos que nos arrepintamos. Traer un arrepentimiento genuino al Señor nos cuesta dejar las cosas, dejar lo que nosotros hacíamos antes. Por eso la palabra dice, vestidos del nuevo hombre, que no está viciado. Necesitamos cambiar y ser renovados y transformados por el poder de Dios. Iglesia, porque en estos tiempos, por eso al iniciar este sermón dije, usted al final tendrá que tomar una decisión, y mis hermanos allí en casa también tendrán que tomar una decisión. Vamos por la puerta estrecha, donde nos cuesta, donde tenemos que seguir la palabra del Señor, o vamos a seguir por la puerta ancha, donde cada uno hace como quiere, como le parece, y viene a la iglesia de vez en cuando. Otros nos hemos vuelto religiosos, y muchos venimos a la iglesia por obligación. Otros están conectados porque les obligan, o alguno tal vez vino por obligación porque tal vez su papá, su mamá lo obligó, o que tal vez en casa le dijeron, no, es que usted tiene que ir. Y entonces cuando a usted se le convierte en una carga orar, leer la palabra, venir a la iglesia, cuando a usted se le vuelve una carga, ahí hay religiosidad. Nos volvemos religiosos y no somos genuinos cristianos, porque lo estamos haciendo porque nos obligan. Y entonces esa palabra nos cuesta, ¿verdad? Dice la palabra que Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, donde había cantidad de pecado y todo el mundo se había desenfrenado del pecado. Pero Dios en su infinita misericordia sacó a Lot, a su esposa y a sus hijos, su familia. Pero dijo, salgan deprisa porque la ciudad va a ser destruida y va a llover fuego de Dios. Y ellos dijeron, listo, salgamos. Y salieron, y Lot y sus hijos obedecieron. Pero su esposa volvió a ¿qué? Volvió a mirar atrás. ¿Cuántos de nosotros queremos volver a mirar atrás? Hay veces que queremos mirar atrás y estamos mirando el mundo. Ay, no, tan rico. Ay, aquí no me invitaron a una rumba, hay una despedida, pero es que yo soy cristiano. Y entonces, como soy cristiano, no, yo no puedo ir. Yo no puedo, no, porque allá está el pecado. Entonces miren, tenemos que ser cristianos ¿qué? Genuinos. Por eso decía, ¿cuántos venimos a la casa del Señor con gozo, con alegría? ¿Cuántos nos gozamos en la palabra y decimos, sí Señor, venimos porque te amamos? ¿Habrá alguien que se goza en esta mañana y le da un aplauso al Señor y dice, sí Señor, este es tu tiempo, Padre, gracias, gracias? Eso es lo que Dios nos quiere decir cuando dice, guardaos de los falsos profetas, guardaos. No podemos estar mirando atrás, ay, tan bueno que la pasamos, esas rumbas. No, ahora la pasamos más rico aquí en la iglesia. Cuando dicen amén, cuando nos gozamos, nos alegramos en el Señor. Sí Señor, dale ese aplauso y dile, sí Señor, nos gozamos. Por eso el versículo 16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Está predicando y está enseñando Jesús a sus discípulos, a su iglesia, a su pueblo, aquellos que iba a enviar de dos en dos, aquellos que iban a recorrer el mundo entero para que su palabra corriera y el mundo conozca de Cristo Jesús. Ahora estos hombres hicieron lo que Dios los puso a hacer. Ahora nos corresponde ¿a quién? A nosotros. Pero necesitamos estar preparados. Y por eso les decía, cada uno de nosotros, al terminar este sermón, usted tendrá que tomar una decisión, ustedes juntamente conmigo. Y dice la palabra, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Y dice la palabra, ¿acaso se recogen de los espinos higos y de los abrojos? Dice la palabra del Señor. Entonces está dando un ejemplo. Jesús está hablándole a quién, a un pueblo. Está hablando al pueblo de Israel, al pueblo allí en Jerusalén, y da un ejemplo de los frutos. Mire que la palabra nos habla primero, escoja la puerta estrecha o la amplia. Y después dice, oiga, guardaos de los falsos profetas. O usted es lobo o es oveja. ¿Sí ve? El Señor va dando dos comparaciones. Por eso nosotros tendremos que tomar una decisión. Pero dice el Señor, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nosotros tal vez en nuestro medio colombiano, ¿qué diríamos? ¿Acaso uno puede ir a acercarse al árbol de naranja y coger un mango? No, no puede.
O acercarse uno al árbol de mandarina, que me encanta la mandarina, ¿verdad? Allá en la finca. Y uno coge las mandarinitas, ¿verdad? Y me acordé de esa parte. Uno coge las mandarinas, las corta, tan rico, uno las abre, tan deliciosa una mandarina ahorita, ¿verdad? Una naranja, uy, deliciosa. Pero será que si yo me acerco al árbol de las mandarinas, consigo tal vez un tomate o consigo un melón. Por eso Jesús lo habla, porque lo está hablando a alguien que está en su medio, que lo conoce, que saben de lo que Jesús está hablando. Por eso nosotros también estamos entendiendo en esta mañana lo que Jesús nos quiere hablar y nos quiere decir a nosotros. Y dice el versículo 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos ¿qué? Buenos. Pregunta para nosotros: si yo me acerco y tomo esa mandarina deliciosa y la abro, la saboreo, y una naranjita, ¿verdad? Ya también que sean naranjas. Hay frutos buenos y hay frutos malos, pero también nos ha pasado que hemos cogido mangos, y cuando uno lo abre, a veces el mango está lleno de ¿qué? De gusanos. Y entonces cuando el Señor abra nuestro corazón, ¿qué va a encontrar? Un dulce néctar o gusanos en nuestro corazón. Por eso les digo que en esta mañana tenemos que tomar una decisión, cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Dice: así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Pregunta para nosotros: ¿qué es lo más importante, la fruta o el árbol? ¿Qué es lo más importante? El árbol. Si el árbol es bueno, dará ¿qué? Buenos frutos. Pero si el árbol es malo, dará malos frutos. Por eso hay que tomar una decisión en esta hora. Por eso la palabra nos ha hablado que entremos por la puerta estrecha o por la puerta amplia. Pero también dice que si somos lobos, ovejas, o qué tipo de árbol somos. ¿Estamos dando buen fruto, hermanos? Damos buen fruto allí en la casa, en el trabajo damos buenos frutos, en la universidad, en el colegio somos buenos árboles. ¿O realmente estamos como patinando? Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Estos son tiempos difíciles, iglesia. Para nosotros vendrán tiempos aún más difíciles y se pondrán las cosas no tan fáciles. Pero estamos seguros en quién hemos creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Está seguro en quién ha creído? ¿Cuántos creen que Cristo Jesús es el Señor y nuestro Salvador? Él es el Señor. Él. Y desafortunadamente dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y muchos han preferido los aplausos y las trompetas y el humo para que se exalte la persona del hombre y no a Cristo Jesús. Y por eso tal vez las cosas están cambiando y seguirán cambiando. Porque Dios no compartirá su gloria con nadie. Dios, para Él es la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. A eso creemos, esa palabra de poder y de bendición que Dios nos tiene que hablar a nosotros como el pueblo de Dios. ¿Somos sus discípulos, sí o no? Somos sus discípulos. Pero tendremos que tomar una decisión en esta mañana. Si vamos a entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha que tal vez nos va a raspar, y tal vez Dios tiene que cortar y quitar algunas cosas, y hay veces esa parte nos duele, ¿sí o no nos duele? Nos duele. Y muchas veces algunos tal vez han perdido su trabajo y usted ha tenido que entender y decir: Señor, perdóname porque ya entendí. Y es duro quedarse sin trabajo, difícil, porque no está fácil conseguirlo, solamente en el poder de Dios y en la libertad de Dios. Pero a veces Dios tiene que apretarnos donde más nos duele, y donde más nos duele es en la economía. Y cuando decimos hay que ofrendar y hay que diezmar para la casa del Señor, entonces nosotros decimos: no, estamos en otra sintonía, no es con nosotros. Que hay que sostener la casa de Dios. Y entonces decimos: ay, no, pero yo he escuchado prédicas de hombres que dicen que no, que eso no hay que ofrendar ni que hay que diezmar. ¿Qué dice la palabra? Por eso Jesús lo advirtió. Son falsos profetas que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De ovejas, pero son lobos.
Vienen vestidos como ovejas y hablan y dicen, no, es claro, porque ellos no tienen la necesidad. Por eso vienen como lobos, ¿verdad? Y hablan en contra de los demás, donde la iglesia necesita sostenerse y bendecir la obra de Dios. Entonces nosotros como iglesia necesitamos ser fortalecidos. Y dice la palabra, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y entonces estamos entendiendo lo que la palabra nos dice. Así que el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21 que nos confronta a nosotros en esta mañana. En esta mañana nosotros, este mensaje es un mensaje de trascendencia para nosotros, para todos. De acuerdo a nuestra respuesta, la respuesta que ustedes y yo damos al Señor, dependerá nuestra eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dependerá qué? Nuestra eternidad. De acuerdo a la respuesta que usted tenga, hermano y hermana. Esto a veces es más serio de lo que uno se imagina, porque estamos hablando para vida eterna o para condenación eterna. Entonces nosotros por eso tenemos que tomar una decisión en esta hora y decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender que lo que tu palabra nos quiere hablar, Señor. Cuando dice que entremos por la puerta estrecha nos cuesta, que hay que dejar el mundo y todo lo que el mundo nos ofrece. Dice que el que se convierte amigo del mundo se convierte enemigo ¿de quién? De Dios. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que estudiar, sí, hay que prepararse, sí, hay que hacerlo, pero siendo cruentes en lo que hablamos, en lo que decimos. Siendo nosotros diciendo, Señor, ¿amamos a quién? Amamos a Dios primeramente. La pregunta es, ¿cuántos amamos al Señor esta mañana? Amamos al Señor. Señor, ayúdanos para entender lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios nos quiere decir. Por eso dice que la palabra de Dios cayó entre espinos, ¿verdad? Otra parte cayó entre pedregales y no dio fruto, pero dice que una parte cayó en buena tierra. ¿Cuántos somos buena tierra? Dígale a su hermano, dígale, somos buena tierra. Dígale, somos buena tierra. Somos buena tierra. Pero al ser buena tierra daremos al 30, al 60 y al 100 y al 100 por uno. ¿Cuánto estamos dando nosotros? Tal vez al ser buena tierra damos el 30 o damos el 60 o estamos dando el 100. Pero somos buena tierra, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo Jesús. Por eso venimos a la casa del Señor y nos sentamos para escuchar que voz de Dios, palabra de Dios, guianza de Dios. Pero la palabra nos confronta y nos dice, oiga, si somos buena tierra tenemos que dar fruto. Porque la palabra dice, y por sus frutos los ¿qué? Y por sus frutos los conoceréis. Eso nos habla la palabra en Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. Versículo 19 nos habla la palabra que por sus frutos nos conocerán. Dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hay 17 ítems ahí de las cosas que a Dios no le agradan. Y dice la palabra, y comienza la palabra diciendo que el apóstol Pablo por el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Porque el Señor dijo, si tu ojo te es causa de pecar, mejor sácalo. No es en una forma literal, pero dice, oiga, cambie, renueve, transforme su vida. Dice enemistades, pleitos. A algunos les cuesta ¿qué? Perdonar. Hay muchos que aún, dice la palabra, están enfermos y debilitados entre vosotros, porque le cuesta perdonar. Y aunque está allí en el lecho de muerte tal vez y dice, no, yo no perdono, es que mi padre me hizo, o es que mi hermano me hizo, o es que mi amigo me hizo, y no lo perdono, y no lo perdono. ¿Quién pierde? La persona la que pierde, no el otro. Somos nosotros que nos llenamos de un veneno que nos está matando. Por eso necesitamos que perdonar. Y sigue diciendo entonces la palabra, entonces en esta hora, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra cosas no hay que ley, contra estas cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Que debemos de tener nosotros, el pueblo de Dios, sus discípulos, debemos de tener ¿qué? Gozo, paz. ¿Cuántos tienen gozo y paz en esta mañana? En el nombre de Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Señor y dígale: sí, Señor, tenemos gozo, paz, bendición en esta mañana. Estamos alegres porque Dios está en medio de un pueblo que le alaba y que le adora. Necesitamos venir a la casa del Señor y tener que gozo, paz, bendición. Aunque tengamos problemas, sí. ¿Es fácil gozarnos en las pruebas? No, no es fácil. El que diga que es fácil gozarse en las pruebas, no las ha pasado tal vez. No es fácil cuando tal vez un ser querido parte a la eternidad. Cuando usted le va al trabajo y le dice: no, gracias, estamos en recorte de personal y mil gracias, hasta luego. Ahí no es fácil cuando nos confrontamos. Y entonces cuando nos despiden y tenemos la carta ahí, decimos: ay, Señor, ¿yo qué hice? Pero nunca nos acordamos de bendecir la obra de Dios. No quiere decir que Dios te castigue, no es eso, no es eso. Pero necesitamos ser fieles con el Señor. Fidelidad a Dios, fidelidad es lo que Dios quiere. Dios nos está preguntando entonces en esta mañana: ¿queremos entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha? La puerta estrecha nos va a costar, nos va a demandar, pero la puerta ancha nos conduce ¿a dónde? La puerta ancha nos lleva a la muerte, dice la palabra del Señor. Dice la palabra que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esa palabra fuego quiere decir infierno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Y dice la palabra que allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Porque hoy nos cuesta hablar ¿de qué? Del infierno. Porque cuando hace unos años, 30, 40 años, nos asustaron con el infierno, y entonces, ay, no, solamente nos quieren asustar, ay, nos asustan con el coco, con el diablo, ¿verdad? Así se nos asustaban. Pero ¿es una realidad o no es una realidad del infierno? El infierno es una realidad. Por eso poco escuchamos acerca de las predicaciones acerca del infierno, y de que si usted no se convierte a Cristo Jesús, va a ir allí a ese lugar de castigo preparado para Satanás. ¿Para quién es preparado el infierno? Para Satanás y sus seguidores. Y nosotros estamos hablando al pueblo de Dios. Estamos hablando ¿a quién? A los que estamos sentados aquí al pie del Maestro, diciendo: Señor, queremos escuchar tu voz, tu palabra. Sus discípulos estaban ahí enseñándoles y estaban recibiendo la palabra del Señor. Pero algunos de ellos se perdieron. Sí. Judas, ¿estaba ahí sentado? Sí. ¿Escuchaban la palabra? Sí. Pero se perdió también porque tomó una decisión. Por eso en esta mañana estamos diciendo que cada uno de nosotros necesitamos tomar una decisión. Los discípulos tomaron una decisión para seguir a Cristo Jesús, aunque les costara la vida. ¿Y les costó la vida, sí o no? Les costó la vida a todos los discípulos, menos Juan, que dice que murió ya de vejez. Los demás murieron ¿qué? Unos murieron crucificados, otros murieron aserrados, otros los pasaron por espada, otros los amarraron de los caballos, ¿verdad? Y los desmembraron, y así murieron, mártires. Ser discípulo de Cristo Jesús también nos puede costar. Por eso estoy diciendo que en esta mañana tendremos que tomar una decisión por Cristo. Si le seguimos tal como Él quiere, o tal vez como escuchábamos en una palabra, lo seguimos de lejos. ¿Somos de los que lo seguimos de lejos o los que estamos con Cristo Jesús? Y usted y yo tendremos que tomar una decisión. Pero no nos gusta cuando nos hablan del infierno, porque ay, no, eso ya no existe, no, eso fue antiguamente. No, existe. Y el Señor lo dijo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar advertidos y no decir: oiga, no, en mi casa nunca, en mi iglesia nunca me hablaron del infierno. En la iglesia nunca me dijeron que nos íbamos a condenar, que no, que todos somos angelitos y que todos vamos a ir al cielo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Arrepentidos, porque el reino de los cielos
se ha acercado a vosotros. Y tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántos somos agradecidos con Cristo Jesús, que nos dio vida, salvación y vida eterna? Ese es nuestro Padre Celestial, que nos da vida eterna. Y dice el versículo 21 entonces de Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Sino el que hace la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a morir? Se acaban los amenes, ¿verdad? Porque nos cuesta seguir al Maestro. Y a veces preferimos como que seguirlo así de lejos, ¿no? Que no nos sepan. Y si alguien dice, ¿usted cómo que es cristiano? No, yo no. Y nos pasa la de Pedro, lo negamos. Pero unos minutos antes estamos diciendo, Señor, mi vida daré por ti. Dijo el apóstol Pedro, mi vida, si es necesario, mi vida doy. Pero a las pocas horas estaba negando a quién, a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros en esta mañana tendremos que tomar una decisión. Por eso la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos me dirán en aquel día, ¿qué? Señor, Señor, no profetizamos. Esa palabra profetizar es no predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces mire la palabra, cómo nos habla a nosotros en esta hora, para que tengamos cuidado cuando el Señor diga, ay sí, es que en tu nombre hicimos. Fue en el nombre de Jesús, pero Jesús quiere decir, y por eso hizo los milagros. Y por eso a veces vemos milagros, señales y prodigios en muchos lugares, porque es en el nombre de Jesús. Pero su vida, ¿cómo está? Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando, hermanos? ¿Qué fruto? Ahí es donde la palabra nos quiere hablar a nosotros y nos confronta en esta mañana, ¿verdad? Y nos hace decir, oiga, Señor, realmente, conforme dice tu palabra, que por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro, ¿creemos en los milagros, sí o no, iglesia? Amén, creemos que el Señor, claro, el Señor Jesús hizo milagros. Dice que iba por las aldeas, por los campos y hacía milagros, y venían los lunáticos y los endemoniados y Jesús los liberaba, echaba fuera a los demonios. Digo, pero eso no es suficiente. No, por sus frutos nos conocerán. Por eso, iglesia, ¿qué fruto estamos dando? ¿Somos buenos árboles allí en casa? ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Cómo nos comportamos con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Cómo nos comportamos con nuestros vecinos? Sus vecinos lo tienen en buena estima. O si dicen, uy, no, allá viene ese vecino, no, que dice ser cristiano, pero no, eso no paga ni siquiera la administración. Y ay. Porque nos pasa, ¿verdad? ¿Qué testimonio damos? O tal vez allí en la universidad, en el colegio, el que más malas notas saca, la indisciplina. Y entonces, oiga, pero, sí, no, pero es que somos cristianos. Necesitamos tomar una decisión en esta mañana. Cada uno de nosotros necesitamos venir a la casa del Señor y decirle, Señor, ayúdanos. Porque dice la palabra, en tu nombre hicimos muchos milagros, sí. Pero el Señor quiere saber cómo estamos cada uno de nosotros. Porque no es por los milagros, sino por la relación que tengamos con Dios. ¿Qué relación tenemos con Dios todos los días? ¿Cuándo? Es todos los días. Venimos a su palabra todos los días. Oramos todos los días. Somos agradecidos al comer. Antes de comer, o usted es el que ay, gracias Señor, no, gracias Señor por estos alimentos, estemos donde estemos. No me cansaré de decirlo, que siempre usted debe orar por los alimentos. Esté en el lugar de su casa, en la esquina, ¿verdad? Esté allí en el mejor restaurante, esté sentado con el presidente, con los ministros, y que usted pueda decir, perdón un minuto,
¿Será que puedo hacer una oración por estos alimentos? Así los otros ya vayan en la mitad. Y usted puede decir: Padre, gracias por estos alimentos. Gracias por la invitación. Tal vez el tío Cuncio, ¿verdad? O tal vez quiera de ellos que lo haya invitado. Y usted puede decir: Padre, gracias por la invitación. Gracias por esta bendición. Bendícelo más. Que conozca a Cristo. Por eso la palabra está diciendo que tenemos que ser un pueblo que es diferente. Pero dice el versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces les declararé. ¿Qué les dijo Jesús? Nunca os conocí, dice la palabra. Apartaos de mí, hacedores. Pero ¿acaso no está diciendo que hicieron milagros? ¿Que echaron fuera demonios? Eso está diciendo la palabra, ¿o no? Eso está diciendo el Señor Jesús. Pero el Señor mismo, el Señor Jesucristo, que está predicando esa palabra: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces Jesús le dice: no, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese hacedores de maldad es que practican el pecado. ¿Cuántos de nosotros en esta hora? Por eso digo, nosotros tendremos que tomar una decisión. Porque es muy diferente cuando nos resbalamos y a veces fallamos. Pregunta para nosotros y para allí nuestros hermanos en YouTube: ¿será que nosotros, el pueblo de Dios, pecamos? ¿Sí o no? Sí, claro que pecamos. Ustedes y yo también, sí. Ay, los pastores también pecan. Sí, también fallamos. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. También fallamos y también pecamos. Pero pues la palabra está diciendo: nunca nos conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando la palabra dice hacedores, es que lo hacen siempre, continuamente, y no tienen un genuino arrepentimiento. Porque dijimos al iniciar: ¿quién es un verdadero discípulo? Aquel que tiene un genuino arrepentimiento. Y le preguntaron: Señor, ¿y entonces cómo vas a ver? Dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceremos. Y aquí es donde la palabra nos confronta en esta mañana, en este tiempo, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego eterno. Por eso nosotros en esta mañana tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Y tendremos que tomar una decisión. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. ¿Quién? El Señor conoce a los que son suyos. Dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. ¿A qué nos invita la palabra entonces esta mañana? A que nos apartemos de toda iniquidad, todo lo que no le agrada a Dios. Cuando usted haga algo o vaya a hacer algo, pregúntele primero: Señor, ¿te agrada? ¿Te agrada esto? Y entonces muchas veces Dios tendrá que confrontarnos y decirle: no me agrada lo que estás haciendo. No, pero es que solamente voy a estar allí un ratico compartiendo. No me agrada eso. Y entonces tendremos que decirle: Señor, perdóname y ayúdame a agradarte. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Por eso estamos en esta mañana pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude. Porque el fundamento de Dios está firme y nos ha dado un sello. Y Él conoce a los que son suyos, Cristo Jesús. Y por eso nos invita en esta mañana: apartémonos de iniquidad todo aquel que invoca que el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra en 1 de San Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice: pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, es decir, que algo no es algo que hace siempre, sino algo que de pronto fallamos. Por eso preguntaba que si nosotros como iglesia fallamos, como hombres de Dios fallamos. Sí, fallamos, pero la palabra nos invita: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, tenemos que venir esta mañana a tomar una decisión. ¿Seguiremos por el camino angosto o por el camino ancho? Cada uno de nosotros tendremos que tomar esa decisión. Coloquémonos de pie. Los siervos, si nos ayudan.
Por eso esta mañana nosotros estamos entendiendo la palabra, que este es un mensaje de trascendencia para todos. De la respuesta que ustedes y yo damos, allí también nuestros hermanos en casa donde estén, de la respuesta que demos depende nuestra eternidad. Porque esto es más serio de lo que imaginamos. Y entonces esta mañana tenemos que preguntarnos cuando venimos al Señor: Padre, perdónanos, ¿verdad? Perdona nuestros pecados y perdona nuestras faltas, Padre, porque todos fallamos delante de Dios. Por eso dice la palabra: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Habrá alguien que no ha recibido a Cristo Jesús en esta mañana? ¿Habrá alguien que levanta su mano, que está por primera vez? ¿Habrá alguien que nos visita? Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí en la iglesia que Dios le está llamando, le está diciendo: oiga, quiero perdonar tus pecados, quiero que tengas un arrepentimiento genuino? También allí nuestros hermanos, allí en YouTube, tal vez personas, amigos, familia que nos están viendo, levante su mano y arrepiéntase, pídale perdón a Cristo. Nosotros aquí en esta mañana levantemos nuestras manos. Si usted está diciendo: Señor, yo soy uno de ellos que tengo que tomar una decisión por Cristo Jesús, y adoremos a nuestro Padre Celestial, porque este es un mensaje de trascendencia para todos. De la respuesta que le demos a Dios dependerá nuestra eternidad, porque es más serio de lo que nos imaginamos. Porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy necesitamos volver otra vez a su palabra. Entramos por la puerta estrecha, por la puerta amplia. ¿Somos lobos o somos ovejas? ¿Somos un árbol bueno o somos un árbol malo? Que está listo, el hacha está lista para cortar el árbol y echarlo al fuego eterno. Porque dice la palabra: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que hace milagros y echa fuera demonios entrará al reino de los cielos. Porque en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero el Señor dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Nosotros, Padre, tenemos que tomar la mejor decisión y declarar la gloria de Dios. Adórale a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh sí, Señor, no volvemos atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Oh sí, Señor, hemos decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Si esa es nuestra decisión, Padre eterno, Señor, en esta, ayúdanos, Señor. El mundo atrás quedó. La cruz está ante La mí. cruz, Cristo está ante nosotros. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Sí, Señor. El mundo atrás quedó. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No volvemos atrás. Oh sí, Señor, ayúdanos. Tu cruz está ante nosotros. Y tal vez nosotros en esta mañana tenemos que La cruz está hablar como habló David, Señor. El mundo atrás quedó. Ten piedad de mí, oh Dios. Cruz está Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Señor. atrás quedó. Lávame más de mi maldad y limpia mi pecado. Dice la palabra: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dijo el rey David. El rey David no le echó la culpa a la esposa, no le echó la culpa al esposo, no le echó la culpa a los hijos, no le echó la culpa al pastor, no le echó la culpa a la iglesia, no.
Dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Y dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti, no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre, gracias. Por eso estamos diciendo que la cruz está delante de nosotros. Y usted tiene que tomar esta decisión en esta mañana, iglesia preciosa. Nuestros hermanos allí, adórale. Adoremos a Dios. El mundo atrás quedó. Oh sí, sí. El mundo atrás quedó. No volvemos atrás, iglesia, porque tenemos a Cristo Jesús que perdonó nuestros pecados. El mundo quedó atrás. La cruz está ante mí. Oh sí, Señor. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. El mundo queda atrás. Gracias. Dios les bendiga a mis hermanos allí en YouTube. Bendiciones. Gracias. ¿Por qué nos asusta hablar del Evangelio a otros? ¿Por qué nos da pena decir que somos cristianos? ¿Acaso no tenemos la verdad más grande, más valiosa, más importante que alguien puede conocer? Un verdadero cristiano no puede callar lo que vive en su corazón. No puede tener miedo, ni ser cobarde, ni sentir vergüenza de decir que en Jesús hay salvación. Escuchen todos, en Jesús hay vida, hay perdón, hay esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador del mundo. No hay nada más importante que compartir la buena noticia de Jesús a los demás. No hay nada más valioso que tener la oportunidad de llevar a alguien a conocer a Cristo. ¿No crees que vale la pena ser valiente, tener carácter y hablar con denuedo? Feliz Día de las Madres a todas las mujeres que nos escuchan. En la Iglesia Wesleyana, la palabra dice, queremos honrarlas a ustedes y a todas las madres del mundo, porque ser madre es un regalo maravilloso que Dios les ha dado. En Proverbios 31:28 dice, sus hijos se levantan y la llaman bendita, y su esposo también la alaba.
Esto nos recuerda que las madres tienen un lugar especial en el corazón de Dios y en nuestras vidas. Es por eso que queremos invitarlas a celebrar este día especial con nosotros en nuestros servicios dominicales el próximo domingo 28 de mayo a las 7, 9 y 11 de la mañana. En la iglesia wesleyana la palabra dice: honramos y valoramos a todas las mujeres, no solo por ser madres, sino también por ser hijas de Dios. Así que, si eres madre o deseas honrar a tu madre, te esperamos en nuestros servicios dominicales. Ven y celebra con nosotros el amor y la bondad de Dios hacia todas las mujeres. Te esperamos con los brazos abiertos. Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. ¿Yo? Sí, tú. Wow. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Conocer qué es el Evangelio es fundamental para todo creyente. Evangelio significa buenas nuevas o noticias de bienestar. Desconocer dichas noticias es muy peligroso, ya que nos puede llevar a vivir un cristianismo distorsionado o incluso falso, privándonos de gozar del verdadero mensaje. Es por esto que te invitamos a que te inscribas a la Escuela de Formación. Esta semana iniciaremos la materia ¿Qué es el Evangelio? Esperamos. La Pastoral de Hombres de la Iglesia invita a todos los hombres a un tiempo de confraternidad y amistad este domingo 21 de mayo de 8 a 12 de la noche aquí en las instalaciones de la Iglesia La Palabra Dice. Si quieres más información, busca al pastor Javier Ahumada para que él aclare tus dudas. En este evento solo pueden asistir hombres. Todos los años realizamos entrega de regalos a los niños que no conocen del Señor. A este evento lo denominamos La Gran Aventura. Es un evento ideal para evangelizar. Te esperamos en la iglesia La Palabra Dice el 20 de mayo a las 2 de la tarde. Pueden venir niños de 2 a 14 años. Es solo un evento para niños que no conocen del Señor. Aquí lo importante es bendecir a la comunidad local que pasa por necesidad. Te esperamos. Empezaste pero dejaste de asistir por alguna razón. Pero hoy te quiero motivar para que regreses. El estudio de la palabra y nuestra relación con Dios determina nuestra vida. Por eso te esperamos en nuestro discipulado a su imagen, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. La Iglesia La Palabra Dice está haciendo un proceso de mejora y uno de ellos es poder asegurar una atención oportuna para sus creyentes. A la salida de la iglesia te pedimos el favor que te acerques a nuestro punto de consolidación y nos ayudes diligenciando tus datos personales. Posteriormente nos pondremos en contacto para poderte dar detalles sobre este proceso de transformación. Estaremos para servir. Ya se acerca nuestro próximo Peniel. Peniel es un encuentro de 3 días. Lo realizamos en la Beca Cundinamarca. Es un espacio para nuevos clientes, así que si eres nuevo en la iglesia, te invitamos a participar. Pero por otro lado, si tú ya fuiste, pues ¿qué esperas para invitar a un amigo? Los días en que se desarrollará Peniel son los días 6, 7 y 8 de octubre. Contáctate con el pastor Carlos González o con nuestro tesorero Carlos Ángel.